a grabar. Ya. Chiquillos, vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a seguridad. Para mí esto, más que transporte y calidad de almacenamiento, tiene una componente importante de seguridad de tránsito. Pero más en específico, vamos a trabajar nosotros con una primera ley, que es la famosa ley 18.290, que es la ley de tránsito. Y si ustedes han dado cuenta, por lo que vimos o por lo que les mostré en el video, hay gran parte de ello. O sea, lo medular importante. De hecho, igual les voy a subir la ley de tránsito y también tengo pendiente en subir dos libros, el libro del conductor profesional y el libro del conductor clase B, ya que son los dos, como los tres elementos más importantes. Ahora, no confundan conducir con manejar. Lo que uno hace cuando sube el vehículo es conducir. Y una maquinaria, como una retroexcavadora, un cargador frontal, se opera. ¿Ya? Tú conduces equipos y tú operas maquinaria. Y eso tiene que ser así, porque incluso hasta las licencias para conducir son distintas. ¿Ya? O sea, ahí tenemos un temita. Pero me gustaría saber, chiquillos, ¿qué pregunta pueden tener ustedes de lo que vimos o lo que les mostré en el video? Eso es lo que me interesaría saber. Profesor, Dígame, Rodrigo. podría ser, bueno, es un poco más adelante, pero podría ser cuando corresponda aclarar un poco el tema de los conceptos que se confunden como acera, berma, calzada, ahí como que cuneta, ahí se forma como Ya, una ya, mezcla de cosas, podría ser eso más que nada, pero lo otro se entiende ya, cómo va partiendo de lo básico a lo más específico. ya. Vamos a empezar a compartir pantalla entonces. Ya. Lamentablemente, chiquillo, no es por ser lamentable, pero en la práctica, la ley del tránsito es muy amplia y tiene muchos conceptos. ¿Ya? Y hay conceptos relacionados, a ver, en la práctica, la ley del tránsito te va a definir tres tipos de conceptos, ¿ya? Lo que son los generales, lo que va relacionado con la vía y lo que va relacionado con el vehículo. Lo que va relacionado con la vía es lo que está preguntando Rodrigo, ¿ya? Los generales vienen básicamente asociados a lo que es los tipos de licencia, ¿ya? Y también los requisitos en el fondo, cómo tú puedes obtener la licencia, cómo se puede perder la licencia, y también asociado a lo que son las infracciones y también a lo que son, por ejemplo, las distintas multas, ¿ya? Ahora, con el vehículo, eso vamos a verlo más en la unidad 2, ¿ya? Porque tenemos que ver, por ejemplo, la diferencia entre un camión 3/4 y un camión tolva, por ejemplo, o ver que la diferencia de un tracto camión versus un camión, una cama baja. Vamos a tener diferencias con eso. Incluso tenemos que darnos cuenta de que hasta un camión se puede llamar camión, tracto camión, etcétera. Y van a haber diferencias en sí, ¿ya? Ahora, no es complejo de verlo, porque las diferencias vienen asociadas a los largos de los vehículos, la distancia o la forma en cómo tiene que tomar una curva, etcétera, ¿ya? Ahora, en la práctica, cuando nosotros hablamos de conducir, van a siempre intervenir tres elementos: conductor, vehículo y los factores externos como factores climáticos. No es lo mismo conducir de día que de noche. No es lo mismo conducir con 15 grados que con 30 grados que con 8 grados. No es lo mismo conducir cuando ya ha llovido mucho rato o cuando está empezando a llover. Y tampoco es lo mismo, por ejemplo, conducir con viento o conducir con nieve. Ojalá nunca les toque conducir con nieve y con viento, porque es como estar en un bote, literalmente. La forma incluso hasta de conducir es distinta. Ya, o sea, bueno, yo tengo un vehículo, motor 2.0, caja de 6 velocidades. ¿Ya? Y en algunos aspectos, en la forma en cómo uno, la parte mecánica o cómo uno pasa marcha, etcétera, es distinta, por ejemplo, que un auto de 4 marchas o 4 o 5 velocidades. ¿Ya? Y el automático es otra historia completamente distinta. Pero la forma en cómo tú vas a conducir tu vehículo o el vehículo, dependiendo de ese factor externo, también es variable. ¿Ya? O sea, se lo digo así bien franco. Nosotros, en todo caso, como expertos en prevención, eh, podemos trabajar en estos tres grupos y de distintas formas. O sea, con el conductor, ¿qué puedo hacer yo? Capacitarlo, entrenarlo, ¿ya? Y ver todo lo que corresponde a los distintos exámenes. Por ejemplo, un psicosensométrico riguroso, ¿ya? Que psicosensométrico riguroso, cuando tú quieres conducir ya como conductor profesional,
O también, por ejemplo, cuando tú quieres obtener tu licencia de conducir en faena minera, es mucho más difícil y mucho más complejo que el psicosensométrico que a ti te van a aplicar para obtener tu licencia clase B. Y eso es así. ¿Ya? Y ese psicosensométrico incluso tiene una materia psicológica más extensa. El vehículo, en la práctica, van a haber riesgos asociados específicamente a cada tipo de vehículo. Y también entender que un factor importante que puede afectar el vehículo es su uso, su mal uso y el tema de las mantenciones que este puede tener. O sea, todo equipo mecánico, toda maquinaria tiene que sí o sí tener un plan de mantención. Que van a ser mantenciones preventivas, ¿ya? Y también las mantenciones por pauta. Y eso es así, chiquillos. Ahora, el conductor también tiene que cumplir con ciertos elementos. Y un elemento importante es la ley del tránsito. El que tú tengas tu licencia de conducir, este famoso documento, te indica, o en la práctica indica, que tú tienes un conocimiento cabal de las leyes del tránsito. O sea, tú conoces la ley del tránsito completa. Y decir, no, es que yo tengo la licencia, pero es que no me sé las leyes del tránsito. Ya, eso no te exime de responsabilidad. O sea, incluso es más, chiquillos. Nosotros, al ser chilenos, al tener la nacionalidad chilena, ¿qué implica eso? De que nosotros ya tenemos un conocimiento cabal de las leyes. Y si pudiese ver la cara de algunos, que ya con sorpresa así como, ¿pero qué? Ya. No te exime el no conocer las leyes, el decir que no sabes las leyes. ¿Ya? De hecho, publicarse en el diario oficial y automáticamente son de conocimiento público. Entonces, nunca digan eso, no están siendo controlados, porque la culpa agrava la falta, y la agrava bastante, chiquillo. Ya. Ahora, la licencia de conducir, chiquillo, nunca olvidar que se van a clasificar siempre en tres grandes clases, o en tres grandes grupos, ya, por si acaso. Lo importante es que para obtener las profesionales, siempre hay que tener la clase B, ¿ya? Si no tengo la clase B, no puedo no puedo optar a estas. Lo que sí, por ejemplo, no es requisito para obtener la clase D, que es la licencia para poder operar maquinaria, no es requisito tener la clase B, ¿ya? No es como obligatorio. O sea, uno o lo otro. La diferencia muchas veces entre la licencia de conducir, bueno, las clases A son básicamente para estos tres tipos de contextos. Y las clases, perdón, de la 1 a la 3 y la 4 y la 5, la diferencia principal o primaria es el tipo de vehículo de carga. ¿Ya? La A5 es la más compleja porque esto te permite poder conducir un vehículo con acoplado. ¿Ya? Y esto también implica distintos riesgos. ¿Ya? O sea, no es lo mismo conducir bajo esos contextos. Bueno, eso tenemos que verlo un poco más adelante. Así que vamos a trabajar con unas dinámicas para aquello. Ahora, lo importante muchas veces es entender de que la ley del tránsito te va a fijar normas. Y eso a veces es medio contraproducente porque te dice, por ejemplo, la velocidad tiene que ser la razonable y prudente. Y la pregunta mía es, ¿qué es razonable y qué es prudente? Y ahí uno dice, razonable y prudente, pero en función de las condiciones de la vía. O sea, si tengo un taco, no voy a poder esperar conducir a 100 kilómetros por hora. Si la vía en ese momento no me va a permitir tal evento. Y ahí tenemos un tema. Ahora, si hay lluvia, a mí la lluvia no me preocupa tanto, a mí me preocupa siempre cuando empieza a llover. Cuando empieza a llover, todo lo que es la grasa, el aceite que está en el camino, más la tierra o el polvillo, forma un jaboncillo. Y ese jaboncillo es mucho más complejo a la hora de poder frenar y manipular un vehículo. Lo importante es entender que si está lloviendo, yo no puedo conducir a exceso de velocidad, porque la distancia de frenado del vehículo se duplica. O sea, si yo voy a 100 kilómetros por hora con una calzada seca y quiero detener mi vehículo con velocidad igual a 0, necesito 60 metros, 65, 68 metros más o menos aproximado. Pero con calzada húmeda se duplica o triplica. Ojo, eso es para un vehículo estándar, un sedán. Para un camión cargado no van a ser 100 metros, 60 metros, van a ser muchos metros más, con 300, 400 metros. Entonces ahí tenemos temas a considerar. Ahora, claro, la ley del tránsito te va a hablar en algunos aspectos muy amplio y en algunos aspectos muy ambiguos, como por ejemplo el concepto razonable y prudente. Por eso es que uno tiene que después, cuando realiza las distintas capacitaciones a los trabajadores,
nunca olvidar o perder el norte de que se tiene que él adaptar su forma de conducir a estos dos elementos principales, chiquillos, a lo que son los factores externos del vehículo. Él tiene que adaptar su conducción en función de estos dos elementos, ¿ya? Y ahí vamos a tener varios temas. O sea, muchos estándares de seguridad, por ejemplo, son bien claros y tajantes hasta en la temperatura del habitáculo. O sea, esta, por ejemplo, no puede sobrepasar en un rango de 22 a 24 grados Celsius, porque sobre esa temperatura el cuerpo empieza ya a producir cambios distintos. Si, por ejemplo, te puede dar más sueño, te puede dar fatiga más rápido, ¿ya? Y eso también viene a ver con un tema. Ahora, dentro de lo importante de la ley del tránsito es cuando define la zona urbana y la zona rural. Y la definición de esto es muy importante entenderla bajo el punto de vista de que vamos a tener usos de velocidades y usos de luces distintos. O sea, en zona urbana yo no puedo usar luces altas, pero en zona rural sí, siempre y cuando no esté yo detrás de un vehículo o venga un vehículo directamente frente mío, para no poder encandilar al conductor, ¿ya? Los encandilamientos, chiquillos, es cuando, por ejemplo, uno está viendo y llega una luz fuerte y tú pierdes la visión por un par de segundos. Lamentablemente, los que somos corto de vista, y tú cuando te estás volviendo un poco más adulto, en más edad, por no decir viejo, que eso está mal dicho, el encandilamiento, te encandilas y tu cuerpo y tu vista demora más tiempo en volver a la normalidad, ¿ya? Y eso va a ser así siempre. Y aparte que a mayor velocidad viene un tema de un efecto túnel, ¿ya? Y uno aprecia los objetos de manera distinta. Y lo mismo pasa con las velocidades. O sea, puede tener velocidades máximas en zona urbana y en zona rural distintas, diferentes. Y eso se tiene que entender así. Ahora bien, las velocidades también van a estar definidas o dadas para el tipo de vehículo. O sea, un vehículo liviano no va a tener la misma velocidad que, por ejemplo, que un bus, ¿ya? Ahora, en septiembre, que es el mes que vamos a empezar pronto, que a mi criterio es el mejor mes del año, se caracteriza siempre por algo, por un aumento en la tasa o en la cantidad de accidentes. De hecho, cuando ocurrió el terremoto en Coquimbo, el 2015, si mi memoria no falla, murió más gente por accidentes de tránsito en fiestas patrias que por el mismo terremoto y tsunami. Entonces eso a veces te hace cuestionar un poco o pensar un poco, porque lamentablemente hay fechas del año en que la accidentabilidad asociada a lo que es el uso de vehículos y transporte aumenta. Y eso es así. Septiembre, o sea, septiembre, por lo general, más atenuado en fiestas patrias, o mucho más fuerte, más que atenuado, más fuerte en fiestas patrias, fin de semana es largo y Navidad y Año Nuevo. Aumenta mucho la cantidad y aumenta mucho. Y también lo importante son los rangos de edades. O sea, de los 18 a los 24, 30 años, hasta 40 años, es el rango que sufre mayor cantidad de accidentes. Y sobre los 40 hacia arriba, la accidentabilidad participa gente sea sí, pero mucho menor. Y eso también parte por un tema de la apreciación del riesgo. O sea, yo conduzco un vehículo en el cual en menos de 12 segundos puedo estar en 100 km por hora. Pero yo sé que el vehículo es algo mecánico. Y algo mecánico que puede fallar. Y muchas veces vamos a tener dos factores importantes. Factor 1, en el que el conductor subestima su capacidad y subestima la capacidad del vehículo. Y eso pasa mucho en el rango de 18 a 40 años. ¿Ya? ¿Por qué sobre los 40 años la accidentabilidad baja? Eso puede ser multifactorial. Y yo siempre lo he llamado al tema de que en esa edad se concentra mucho lo que es la paternidad. Entonces hay un tema también de protección del hijo, que si le pasa algo, no evitar tener malas conductas, o bueno, o un par de elementos contrarios. Ahora, lo importante, por ejemplo, es el conductor, que es la persona que conduce o maneja o tiene control físico del vehículo, ¿ya? Y la licencia de conducir, que es el elemento que en el fondo acredita que tú puedes conducir tal equipo, o tal vehículo, en este caso. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, ¿puedo conducir un camión con la licencia B? O sea, de poder puedo, pero no debería. ¿Ya? Muchas veces dicen, me partearon. No. Tú cometiste una infracción, a ti te cursaron un documento que es un parte.
¿Ya? O sea, no te partieron, en el fondo te entregaron un documento producto de que tú cometiste una infracción a la ley del tránsito. Ahora, nunca olvidar que están las faltas graves y las gravísimas. Y cuando yo tengo esas dos, lo más probable es que tengo una multa y suspensión de licencia. Ahora, si yo tenía una falta gravísima en un periodo menor de un año y tengo una segunda falta gravísima, la suspensión de licencia no van a ser 30 días, van a ser más de 30 días y el valor de la multa es el doble. ¿Ya? Así que los invito a los que conduzcan a ser bastante responsables. Uno conduce un arma en la práctica. Un vehículo es un arma, aunque lamentablemente a veces las leyes tienen mayores sanciones a la gente que roba una gallina versus la gente que comete un accidente vehicular con una consecuencia fatal. ¿Ya? Y eso no es ningún capricho o una idea mía, eso es algo evidente. O sea, no voy a ahondar más en el tema, porque hay otras implicancias. Ahora, en ya, la vía siempre va a tener que permitir tener una estructura. O sea, yo no puedo tener un camino de tierra pelado. O sea, se puede dar eso en una zona rural, por ejemplo. Pero en una ciudad no puede ser así. Y debe tener ciertas estructuras o elementos para que pueda haber una circulación tanto de personas como de vehículos o animales. ¿Ya? Recuerden que para andar en bicicleta y andar en caballo, técnicamente debes tener licencia para conducir. Eso lo estipula la ley del tránsito. No es capricho mío. Ahora, la acera es la parte destinada al uso de peatones, como lo que tenemos acá. Y si ustedes tienen buena imagen o buena visión, se van a percatar de que esto es para llenar. Esto aparece en el libro El conductor profesional, por si acaso. Ya. Ahora, ¿qué es lo que...? Sí, ¿cierto? De hecho, este libro es del año 2015-2014, parece. En la práctica, chiquillo, un vehículo puede pasar por una acera, ¿sí? Pero siempre y cuando entre o salga de una casa particular o un estacionamiento privado o público, ¿ya? Muchas veces he escuchado un término que dicen, no, porque yo me estacioné en un estacionamiento pagado, a mí no me pueden fiscalizar. Falso. A ti te puede fiscalizar tanto en lugares públicos como privados, y privados de uso público. Porque un estacionamiento privado que tú pagas, claro, tú estás pagando dentro de un recinto privado, pero tiene un uso por toda la comunidad que está pagando. Así que el tema de la fiscalización de carabineros también es válido ahí, ¿ya? O en este caso, lo que corresponde a la gente de tránsito. Tránsito y la gente del Ministerio de Transporte, ¿ya? El Ministerio de Transporte, chiquillos, fiscaliza mucho, sí, mucho. O sea, yo acá en Bellinal no lo he visto tanto, pero sí lo veía cuando vivía y trabajaba en Serena y Coquimbo. Ahí era muy fuerte la fiscalización, muy fuerte. En específico a los vehículos de carga y vehículos de locomoción colectiva. Y también fiscalizaban mucho a los vehículos que hacen transporte de tipo pirata. Es que eso ahí hay un tema legal, porque si tú andas en un vehículo pirata y sufre un accidente, no va a tener la misma cobertura de la ley de accidente. O sea, perdón, la cobertura de la ley de accidente, perdón, de la ley del tránsito en ese caso, ¿ya? Porque recuerden que el SWAP, que es seguro obligatorio, va a tener ciertas coberturas, pero en función del tipo de vehículo que se esté conduciendo. O sea, el SWAP, por ejemplo, para un colectivo, tiene un valor distinto que para un vehículo normal. Una moto también tiene un SWAP distinto a un vehículo, y de hecho el SWAP de una moto es mucho más caro que el del vehículo, entendiendo que la moto implica riesgos mayores. Lo que es avenida o calle se va a diferenciar básicamente, sí, pero en las zonas. O sea, avenida o calle es una zona urbana. O sea, en este caso, la sección de acá es la acera, y la sección de acá corresponde a la calle. Y este ángulo que se puede formar acá, por ejemplo, entre esta sección y la calle, es lo que corresponde a la cuneta. ¿Ya? Ahora, uno puede pensar, ¿pueden ocurrir accidentes acá? Sí. Y siempre hay un tema que yo lo reclamo mucho como conductor, es que la gente tiene una mala costumbre de pararse justo en la cuneta, con la espalda hacia la calle. Y muchas veces hace un movimiento y cuando lo escuchan va hacia atrás, coloca un pie y puede ser atropellada por un vehículo, ¿ya?
ese hecho o elemento tan simple llega muchas veces también a pasar cuando uno está trabajando, específicamente en trabajo o tareas de carguío. Y eso, chiquillos, es súper complejo porque la gente tiene malas costumbres, pero que también le puede llegar a producir un accidente. O sea, si tengo una cama, o tengo, perdón, una plataforma, un camión que está siendo cargada con una grúa horquilla, por ejemplo, o quizás estamos cargando con un cargador frontal, la persona nunca puede darle espalda a esa maniobra, siempre tiene que estar viendo la maniobra, ¿ya? Y ahí viene un tema bien, bien complejo, bien delicado. O sea, eso porque, chiquillo, ya. De aquí en adelante usted tiene que empezar a acuñar o colocarse dentro de su vocabulario un concepto, es interacción hombre-máquina. Yo, hombre, no puedo interactuar con una máquina o equipo que está en movimiento. Para poder hacerlo, el vehículo tiene que estar detenido, siempre. Y la interacción tiene que ser siempre de manera visual. ¿Ya? Más adelante vamos a empezar a hacer unas dinámicas en las cuales eso les va a quedar claro, ¿ya? Para que no se preocupen tanto de eso. Pero eso, chiquillos, siempre. O sea, incluso es más, si yo, por ejemplo, estoy cargando un camión con un cargador frontal, en ese momento, en específico, el que es el dueño del área es el operador del cargador. Y el operador del cargador puede autorizar a que alguien entre, pero para hacer eso debe retroceder, bajar el balde y quedarse quieto. Y recién la persona puede interactuar con el operador, tanto el operador del cargador frontal como el conductor del camión. ¿Ya? La interacción de hombre y máquina siempre tiene que ser la menor posible, chiquillos. La autopista, a diferencia de la calle o avenida, es que permite el desplazamiento a larga distancia. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos autopista, por ejemplo, de Copiapó a Vallenar, o de Vallenar a Copiapó y de Vallenar a Coquimbo Serena. ¿Ya? No sé si ustedes se han percatado que la vía de Vallenar a Coquimbo o a Serena en ninguna parte permite los 120 kilómetros por hora. Y uno dice, pero ¿por qué? Pues si técnicamente, si tengo dos vías de circulación por sentido, puede haber 120. Eso se da mucho en el camino de Coquimbo hacia la quinta región o la región metropolitana. ¿Ya? El tema es, chiquillo, asociado también a veces al ancho de la vía. El ancho de la vía, como está diseñado, no permite que la circulación de vehículos sea sobre 100 kilómetros por hora. Ahora, muchos dicen, no, pero yo puedo andar a 120. Tú puedes andar a la velocidad que tú quieras, pero en la práctica la vía no está diseñada para velocidades muy altas. Porque, por ejemplo, si tú llegas a perder el control a esas velocidades, la vía va a hacer que el vehículo vaya a cualquier parte. ¿Ya? Por eso es importante a veces tener el concepto de que las calles, los caminos y las vías están diseñados para ciertas velocidades. Muchas veces uno puede ir por un tipo de camino X y te va a salir un letrero que diga velocidad sugerida. Y uno dice, pero no, le pone color, si al final yo puedo andar a la velocidad tal, el vehículo responde, yo respondo. Pero la vía no responde la vía. Incluso un ejemplo que yo siempre lo coloco, que es el caso de el caso de la berma. La berma viene a ser esto. En lo que tenemos esta barrera de acá, esta sección es la berma. Si se dan cuenta, acá perfecto, tengo esta barrera, tengo la pista, que en el fondo tengo dos pistas por sentido de circulación, y tengo esta sección de acá. Y la berma, si ustedes se van dando cuenta, es cementada. Pero cuando uno va a Huasco o Freirina, desde Vallenar, la berma no es así. La berma es un camino de tierra. Y para mí la berma, ¿qué implica? Implica una zona de seguridad, en la cual si tengo, por ejemplo, un reventón de un neumático o un desperfecto mecánico, yo lo puedo utilizar para poder apartarme ahí y no interrumpir la circulación en la vía. ¿Ya? Y aparte, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, esta vía está mal utilizada. O quizá este vehículo está haciendo una maniobra de adelantamiento y sobrepaso. Porque si yo tengo dos vías para un sentido de circulación, la pista de la derecha, es la pista que yo puedo circular y la pista de la izquierda es la que me permite hacer una maniobra de adelantamiento y sobrepaso.
O sea, una cosa es sobrepasar un vehículo y el adelantamiento es situarse delante del vehículo. O sea, la palabra adelantar está correcta a medias, porque te indica una parte nomás del tránsito que uno puede esperar. Ahora, muchas veces les van a tocar unas vermas o ver y que indican, dice, o área o zona de seguridad, ¿ya? Y eso es cuando pierde, por ejemplo, eso se da mucho en las pendientes muy, muy agudas y con los vehículos de carga. Cuando a veces tienen un problema con los frenos, ¿ya? Frenar un vehículo pequeño es sencillo, si tú vas a una velocidad razonable, sí. Pero un vehículo cargado, por ejemplo, con un doble acoplado, en que lleve, por ejemplo, tambores, no va a ser sencillo el frenado, para nada sencillo. ¿Ya? Por eso es importante el uso adecuado de los vehículos. ¿Ya? Cuando veamos las características de los vehículos, vamos a ver, por ejemplo, varios casos. Caso 1, cuando uno tiene, por ejemplo, un vehículo que está transportando agua en un estanque. ¿Ya? Y a veces eso va a tener un comportamiento. Claro, uno dice, es un fluido. Si transporto combustible o gas licuado en un estanque cerrado, es lo mismo, es un fluido. Pero no es tanto lo mismo a veces. Porque un líquido, un gas inflamable, va a empezar a aumentar la presión y el volumen del estanque es estático. Por lo tanto, tiene que haber o permitir que el exceso de gas producido se empiece a liberar. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los vehículos que transportan ácido sulfúrico, o ácido clorhídrico, o ácido nítrico, que son ácidos que a temperatura ambiente pasan a fase gaseosa. Ahí uno tiene que hacer un despiche mecánico, o sea, en este caso lo hace de manera automática el vehículo. ¿Ya? Chiquillos, esto ha sido por el día de hoy. ¿Ya? Tengo una pregunta, aprovechando el tiempo que nos queda. ¿Usted han usado Meet? ¿Qué? ¿Han usado Meet, No, yo que es la no. plataforma de video de Google? No, Sí, es profesor. parecido al Zoom. Sí. No. ¿No? Ya. Yo no. ¿Saben por qué, chiquillos? Porque con los 45 o con los 40 media hora me quedo corto con las clases. Específicamente para este tema, porque este tema es muy amplio. Y si nos vienen de la unidad 2 hacia abajo, vamos a requerir más tiempo. Por ejemplo, la unidad 4 corresponde a transporte de sustancias y productos peligrosos. Y tenemos que ver 4 normas chilenas, tenemos que ver 2 decretos también. Tenemos que ver varias cosas. Entonces, me gustaría preguntarles lo siguiente. Si ya a partir de la próxima semana podemos hacer 2 sesiones, esta para unos 5 minutos y continuar con la otra. ¿Sí? A partir de la próxima semana. ¿Se puede, chiquillos? Sí. 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 No hay Ya. problema. Porque de verdad, chiquillos, a mí me interesa mucho que trabajemos bien esto. Me interesa en sobremanera, ¿ya? Yo no sé si le he comentado a ustedes, yo soy relator en conducta vial y seguridad de tránsito. Yo trabajé más de 2 años con una escuela de conductores. Entonces, me interesa que esto lo veamos en sobremanera, porque lo que es transporte, para mí es un rubro que es bien delicado e implica riesgos bastante altos. Y de hecho la accidentalidad es bastante alta. Por eso, chiquillos, me interesa que a partir de la próxima semana trabajemos 2 tandas de 40 minutos. No sé si para ustedes es complejo. No, profe, no hay problema. Ya, chiquillos, se Yo lo tampoco agradezco no tengo mucho. problema. Ya, entonces vamos a seguir trabajando por Zoom nomás. Entonces ya a partir de la próxima semana les voy a enviar 2 enlaces. ¿Ya? Que en el fondo es el mismo, pero yo hago 2 reuniones. Entonces termina una y después ustedes pinchan el mismo por los 5 minutos y nos vamos nuevamente a conectar. Ya. ¿Ya, chiquillos? Chiquillos, que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Igual, Chao, chao. profesor, Ok, cuídese. chao. Gracias. Chao. Si van teniendo temas con las tomas de ramos, me avisan, Ya. por favor.